sobre el ferrocarril español dentro del Tratado del Paisaje. Esta vez vamos a hablar de los ferrocarriles de Extremadura. En otras lecciones ya os he comentado que son charlas de aproximación para que disfrutéis al ver el trazado de los ferrocarriles, porque es una historia apasionante los primeros ferrocarriles españoles. Cómo en una geografía muy complicada, la más compleja de Europa, se pudieron trazar esas líneas con tanta inteligencia, con cierta manera con tanto respeto por el paisaje que supusieron los primeros ferrocarriles. En otras lecciones he comentado que el que esté interesado puede buscar un libro, lo tendrá que comprar de segunda mano en alguna biblioteca, de Francisco Weiss, W-A-I-S, Historia de los ferrocarriles españoles. Es un libro precioso en que va contando toda la historia de todas las compañías que fueron surgiendo en España, dentro de lo complicado que es hablar de las compañías, porque se mezclan con regiones distintas, hay competencias entre compañías, lo vamos a ver. Fijaros que para esta lección podíais antes oír la lección sobre los ferrocarriles de Castilla, incluso la lección de los ferrocarriles de Asturias, porque tienen mucho que ver con Extremadura. Fijaros que este plan lo ponemos en todas las charlas. En el comienzo del ferrocarril hemos visto un primer ferrocarril, Barcelona-Mataró. Bueno, el primer ferrocarril español fue el ferrocarril de la Isla de Cuba. El segundo fue el Barcelona-Mataró, ferrocarriles locales, donde había una serie de empresarios catalanes muy valientes que empiezan a iniciar una serie de ferrocarriles, y esta es la fecha clave del ferrocarril peninsular, el año 48. En el 51 se ha hecho el ferrocarril Aranjuez, y aquí va a aparecer el Marqués de Salamanca, el que hará el barrio de Salamanca en Madrid, que va a ser fundamental en la creación de MZA, una compañía con capital francés, de los Rothschild franceses, que va a crear el Madrid-Alicante en una fecha tan temprana como 1858. En Valencia había un gran empresario, luego sería Marqués del Campo, que había iniciado también un ferrocarril muy temprano a Játiva y que en el año 59 logrará unirse al ferrocarril de Alicante. Y si no, hubiera sido un ferrocarril Madrid-Valencia, probablemente el primero que une grandes capitales. A la vez, la Diputación Vizcaya, los bilbaínos habían intentado conseguir la concesión ya en el año 45 del Madrid-Bilbao-Francia, y como veis se están moviendo muchas compañías hacia años la Compañía del Norte con el capital de los franceses Pereire han iniciado ya el Madrid-Irún, que no va a pasar por Bilbao, por eso Bilbao acometerá el Bilbao-Zaragoza, y luego había pequeños ferrocarriles como el Langreo, y en Lisboa, ya muy pronto, en el año 59, inician el ferrocarril Santander. En Lisboa, Portugal, siempre va a ir siguiendo el Tajo, pero luego se va a encontrar con la gran barrera montañosa de lo que es, podríamos decir, el final, la aparición de la gran zócalo ibérico, zócalo de granito, de cuarcitas, que va a influir muchísimo en Extremadura y en la parte también de Castilla-León, en el tema de las relaciones con Portugal. Fijaros que en Extremadura aún no hay ningún ferrocarril. Se ha llegado a Toledo en el año 58, pero ya tanteaban, fijaros, los andaluces, muy tempranos, capital andaluz, había hecho el Córdoba-Sevilla, el Sevilla-Jerez, los ferrocarriles de Jerez. Es decir, como veis, en todas las regiones de España estaban surgiendo iniciativas, pero Extremadura aún no había comenzado. Fijaros que muy pronto, aquí ya estamos ya en lo que llamo consolidación de los ferrocarriles. Fijaros que ya en el año 63 Portugal ha llegado, fijaros que llegando hasta Santander parecía que lo suyo hubiera sido continuar el Tajo y haber llegado hacia Cáceres, que era siempre la intención que ha tenido Lisboa. Pero la barrera montañosa se lo impide y en cierta manera desde Santander descienden hacia Elvas para apuntar hacia Badajoz. Y fijaros qué fecha tan temprana llega el ferrocarril portugués. 1863 llega a Badajoz, casi es uno de sus primeros ferrocarriles. ¿Por qué? Porque se había creado una compañía que era el Ciudad Real Badajoz, una compañía muy valiente, que ya en 1861 había empezado a construir un ferrocarril y que se va a acabar en el 66. Esta compañía se iba a enlazar con la poderosa MZA, que estaba empezando a comprar ya todos los ferrocarriles del Levante, había construido en el 63 el ferrocarril a Zaragoza. MZA es Madrid, Zaragoza, Alicante, esta compañía del Marqués de Salamanca, que iba a comprar los ferrocarriles andaluces. Esta compañía surge en parte como competencia con la intención de llegar a Madrid directamente sin utilizar los ferrocarriles de MZA. Luego veremos la historia de esta compañía. Pero como veis, en una fecha tan temprana, creo que es 1861, si empieza la obra, va a llegar, luego veremos, en el año 64
64 va llegando ya a Almorchón, 63 a Puerto Llano, y en el 66 el tramo peor, que es el de la zona de Almorchón hasta Mérida, que es lo que retrasa un poco la obra, pero bueno, en el 64 ya estaba hecho Mérida-Badajoz y van a enlazar con el ferrocarril de Portugal. Por eso, en Extremadura, la línea de Portugal va a tener una gran importancia por Badajoz, es decir, la que llamamos la línea baja de Extremadura, para llegar a Madrid, a pesar del gran rodeo que, como veis, da en una compañía que quería ir directamente a Madrid. Fijaros que lo que están haciendo son grandes líneas radiales con el impulso desde Madrid o de las grandes capitales que quieren llegar a sus líneas. Fijaros que en este dibujo, aquí bueno, podríamos haber puesto como las compañías de Extremadura, pero como veis aún están sin construir nada de la Extremadura alta de Cáceres, y sin embargo ya tenemos la línea Lisboa-Madrid, aprovechando las líneas de MZA que va a Alicante y la línea que luego iba a ir a Andalucía. En el 66 se logra unir, MZA logra unir con Córdoba, luego comprará todas las líneas andaluzas, y en el 66 también se ha logrado unir con Badajoz, Mérida-Badajoz. Es decir, que fijaros que son líneas que están uniendo grandes capitales. De ninguna manera están pensando en la cohesión de los propios territorios. Y como veis, ya en estas fechas, ya del año 90, fijaros que ya lo vamos a ver, ya está hecho el Madrid-Cáceres en el 81, también se habrá unido con Lisboa en esa fecha, se ha iniciado ya, faltaría aquí dibujar el Cáceres-Mérida, que ya está hecha en el año 82. Es decir, que ya en estos años, pero que empiezan a ser años muy tardíos, fijaros, desde los años 60, que ya estaban empezando las primeras líneas, hasta los 90, hasta el 96, que se va a acabar esta transversal de Astorga, Cáceres, Mérida, pues han pasado ya una generación. Y aquí va la lucha que os he comentado. Al final, la compañía del Marqués de Salamanca va a estar en una lucha tremenda con la compañía del Norte, donde va a haber capital francés de los Pereire y también poco a poco capital vasco, frente a la compañía del Marqués de Salamanca con capital español y con capital también francés de los Rothschild. Hay una lucha tremenda entre ambas compañías. Al final, MZA va a comprar esta compañía luego veremos su historia, se va a arruinar al hacer un ferrocarril a Belmez, a Almorchón-Belmez, y después tienes fuerza para hacer el ferrocarril a Madrid, pero al final MZA va a comprar toda esta compañía del Ciudad Real Badajoz y va a comprar también, a hacer en parte, el Mérida Cáceres. Es decir, MZA va a comprar también todos los ferrocarriles andaluces, es decir, aquí podía haber surgido una compañía propia andaluza, como podía haber surgido una compañía vasca o una catalana o una valenciana, y no fue así. Al final son dos enormes, grandes compañías las que van a adquirir las líneas. Y la compañía del norte llega a estar interesada en adquirir las líneas que van hacia Extremadura, igual que MZA, pero aquí hay una serie de muchas compañías, todas las compañías del oeste, al final todas tienen números rojos y el Estado va a crear la Compañía Nacional de Ferrocarriles del Oeste. Es decir, que hubo una intervención estatal porque no pudieron, ni Norte ni MZA acabaron de interesarse por unas líneas que eran muy deficitarias. Entonces podemos decir, ¿por qué es Extremadura en cierta manera tan singular? Y podríamos decir que en cierta manera hay dos Extremaduras, ¿no? La norte, que es montañosa, está plagada de sierras realmente, es el final de la aparición de toda esa gran placa ibérica de granitos, de terrenos primarios, de cuarcitas y pizarras, que está plagada de sierras, que está atravesada por el Tajo, pero atravesada no en amplios valles, sino en muy difíciles gargantas, con tierras muy altas, con valles muy variados y diversos. Y sin embargo tenemos la Extremadura sur, que tiene el Gran Guadiana, que se va abriendo hacia Portugal en un gran valle amplísimo, que sí, que efectivamente hacia el sur ya, la provincia de Badajoz vuelve a accidentarse en sierras, que es la Sierra Morena, ya en la frontera con Andalucía, vuelve a ser muy accidentado y complejo. Pero como vemos, la geografía apoyaba que la gran conexión ferroviaria, la más fácil, iba a ser siguiendo el Guadiana, en cierta manera, por Badajoz, Mérida. Y efectivamente, como hemos dicho,
En 1866, que es una fecha muy temprana, realmente, para el ferrocarril español, se ha realizado la asombrosa conexión de Lisboa, que había llegado en el año 63 a Badajoz, con Madrid, a través de las líneas de MZA de Alicante, que iban a Alicante y a Andalucía. Es decir, que se ha logrado la gran conexión a través de Extremadura por la Extremadura Baja, por Badajoz y el Guadiana. ¿Por qué sucede todo esto? En parte hay que pensar en la barrera portuguesa. En Portugal sucede lo mismo. Hay un Portugal norte muy montañoso, donde realmente nace Portugal, nacen los pueblos lusitanos, y hay un Portugal sur suave a partir del Tajo, el Alentejo, el Algarve. Portugal sur muy suave, más suave realmente que la zona española, pero donde existe este gran corredor del Guadiana que pasa a ser frontera de Portugal. Entonces, Portugal desde un principio va siguiendo el Tajo para luego salir desde él la línea que va a Oporto, una línea muy temprana, pero a la vez crea ya esa línea cuando parece que todo apuntaba hacia Cáceres. Portugal se deja ir hacia Elvas, sorteando la Sierra de San Mamés, todas estas sierras que descendían de la Sierra de la Estrella, y todo el final del macizo montañoso portugués. Y eso va a hacer que, aunque Lisboa parece que apunta en primer lugar hacia el Tajo, luego va a tomar prioridad la línea de Badajoz, que fijaros que en el año 63 se va a definir ya. Es decir, que en cierta manera lo que sucede en Extremadura viene influido por lo que pasa en Portugal. Sus grandes conexiones con Lisboa, hemos visto los problemas al ver los ferrocarriles de Castilla, lo tarde que se llegó a la frontera portuguesa, en 1894, se llega al final 96, 86, 87, una línea de Oporto, es decir, muy tarde. Sin embargo, en el 63 ya estaba la línea portuguesa aquí. Esto se entendía con aquel dibujo que pusimos en Castilla, como el final de la Sierra de la Estrella, todos esos finales de las beiras portuguesas, frente a una Castilla más o menos fácil, con el Duero que crea el Gran Foso, hacía casi imposible llegar desde Oporto hasta España, subir a la meseta. Y sin embargo, fijaros por Badajoz, si exceptuamos los montes de Toledo y la zona, ¿no?, de la meseta de Cáceres y de Trujillo, por el Guadiana es muy sencillo. Y luego por el Ribate, por el Alentejo, es muy fácil también llegar a Lisboa. Es decir, que era claro cuál iba a ser el camino a seguir. Dicen que siempre hubo una competencia entre las dos líneas, la del norte, que se empezó llamando línea del Tajo, y la del sur, del Guadiana. Realmente no sé si es cierto, porque la línea del sur fue siempre la primera y la más poderosa. La línea del sur, como he dicho, se inicia en 1861, tratando una compañía con capital francés muy valiente, porque ya pretende unir con Lisboa sin tener aún la conexión con Madrid, que es la que pensaba hacer Ciudad Real Madrid, en competencia con MZA, que estaba empezando a copar todas las líneas con Madrid desde el Levante y desde Andalucía. Esta trata de unir Ciudad Real, Madrid, Ciudad Real, Badajoz, Lisboa, es decir, crear una gran línea internacional Lisboa-Madrid. Lo logra en 1866, fecha bastante buena. Fijaros que se ha llegado a Barcelona, de Zaragoza a Barcelona en el 64, que son las fechas, a Irún se ha llegado en el 64, y fijaros que son fechas ya muy tempranas para unir las grandes capitales. Pues aquí en el 66 se han unido ya por Badajoz, ha pasado ya una gran línea por Extremadura. Pero, ¿qué sucedía? Que al final esta compañía, que le había, en cierta manera, no era un tramo difícil, le había costado sobre todo en la zona del paso de Ciudad Real a Extremadura, la zona de Almorchón, Cabeza de Buey, esas cordilleras. Después esta compañía se empeña en hacer el ferrocarril de Almorchón a Belmez, para también competir con MZA, que estaba llegando a Córdoba, y existía un Belmez-Córdoba en manos de empresarios andaluces. Eso, en cierta manera, le agota económicamente, pero es que después, además, se empeña en hacer el Ciudad Real Madrid, que lo acaba muy tarde, lo acaba en 1879. Al final, ¿qué sucede? Pues que el esfuerzo es excesivo y MZA, que estaba ya detrás de ella, la acaba de comprar.
En 1880 MZA compra toda la línea. Y MZA hace algo bueno que es, culmina en el 82, logra ya una conexión con Cáceres. Es decir, MZA parece que está interesada en Extremadura. Ha comprado esta línea, sobre todo por la relación con Lisboa. También el Marqués de Salamanca estaba en el origen de la línea Lisboa-Badajoz. Parece que se interesa ya por Cáceres, parece que está iniciando ya una línea norte que une toda Extremadura. Luego veremos que no fue así. Y fijaros que la línea Cáceres-Portugal, que había sido pensada muy pronto, los primeros proyectos de unos ingenieros ingleses, era del año 45, y ellos planteaban ir de Madrid a Badajoz y Lisboa por donde iba la carretera. Ellos no conocían demasiado el paisaje español y se apoyan en la carretera. Era un tema muy interesante porque la carretera olvidó a Cáceres y fue por Trujillo, es decir, cruza el Tajo, sube a la meseta de Trujillo, desciende luego hacia Mérida, hacia el Guadiana, para ir ya a Badajoz. Este recorrido ahorraba muchos kilómetros respecto al recorrido de Ciudad Real, de Manzanares, Alcázar de San Juan, hasta Madrid. Es decir, que era un poco seguir el trazado de la carretera. En 1852 vuelve a plantearse este mismo recorrido. Pero a la vez se había planteado el tema de ir por Ciudad Real, que fue el que al final triunfó, y luego había otro proyecto, que fue al final que se realizó después, que era ir por Cáceres, es decir, ir a Plasencia, siguiendo en cierta manera paralelo a la línea, siguiendo el Tietar, atravesando por fin el Tajo, subiendo hacia Cáceres y desde Cáceres yendo hacia Portugal. Fijaros que la línea se había empezado muy pronto, se empezó también en 1845, se empezó a pensar, pero se va quedando sin pujadores, vuelve a salir en 1863, hasta que por fin en 1871 una compañía que se creó, la Compañía del Tajo, la inicia y la culmina en 1881, en que llega a Malpartida de Plasencia. A la vez otra compañía, que era la Compañía de Cáceres, Portugal, Cáceres, Plasencia, Portugal, ha iniciado también la línea, que también la acaba en 1881 y que en 1880 había acabado al llegar a la frontera portuguesa, donde también habían llegado los portugueses. Fijaros que son fechas ya un poco más, fijaros que es 17 años después de haber llegado aquí. Es demasiado tiempo cuando Portugal ha logrado esta línea directa, porque Portugal se daba cuenta que esta línea daba mucha vuelta. Había sido sencilla, pero era excesivamente larga. Por eso Portugal, ya enfilado desde el principio en sus líneas por el Tajo, desde Santaren, pues se atreve a atravesar, a ir hacia Cáceres, pero realmente es complicado, porque aunque aquí ya las sierras tienen menos entidad que como veíamos en la zona de la Sierra de la Estrella, siguen siendo complicadas. Atravesar las Beiras Bajas, y al final, bueno, se logra en 1880, 17 años después que la línea a Badajoz. Al final, estas dos compañías, ¿por qué se retrasaron tanto? Pues da la impresión, lo que se dice, es que MZA, que ya tenía esta conexión, estaba tratando, o estaba detrás de comprar esta conexión, la compró en 1880, pero estuvo detrás de todas tratar de pujar en las subastas para anularlo después, es decir, poner impedimentos a una línea que claramente era competidora de ella. Si solo existía su línea, ella iba a conseguir todo el tráfico de Lisboa hacia Madrid. Mientras que si aparecía esta línea, podía ser una clarísima competidora, porque era bastante más corta. En cierta manera dicen que MZA, el Marqués de Salamanca, fue la que fue retrasando esta línea y efectivamente logró retrasarla. Al final se dio cuenta que la línea era inevitable y logró. Entonces es cuando él se empieza a interesar por capturarla en Cáceres, esta posible conexión. En cierta manera estaba estrangulando esta línea siempre, porque esta línea quedaba sin conexión con Mérida, ya que estaba en manos de MZA. Y fijaros que hay una lucha entre unas compañías realmente capital extranjero, pero ya con gente de Cáceres, de Extremadura, y otra línea de MZA, la lucha entre las dos compañías. Es muy interesante esto porque está reflejando un contraste, dos mundos diferentes, la Extremadura norte, Cáceres, y la Extremadura sur. Diferentes en que una es una conexión más internacional, más directa, más amplia, más abierta, y la otra es más accidentada, más, en cierta manera, más tradicional, pasa por ciudades más pequeñas, más tradicionales que esta línea
del sur. Hay como dos Extremaduras y lo refleja el ferrocarril. Y aquí quería comentaros que teniendo esas dos conexiones, la conexión de Lisboa por Cáceres y la conexión por Badajoz, es curioso que cuando se plantea el AVE, Lisboa insiste en que la línea de alta velocidad no vaya por aquí, directa a Madrid, sino que vaya por Badajoz. ¿Por qué? Porque a Portugal le interesaba no solo conectar desde Ciudad Real, Albacete, Ciudad Real realmente con la línea Madrid-Sevilla, que era ya la línea del AVE, que ya estaba realizado muy temprano, en el año 92, sino que Lisboa está pensando siempre en un corredor que le una con Albacete y con Valencia. Es decir, un corredor que una Lisboa con Valencia, que es unir el Atlántico con el Mediterráneo. Imaginaros el potencial que sería unir el puerto de Valencia con el puerto de Lisboa. Supone para los barcos un ahorro tremendo al no tener que rodear toda la península. Supone pasar del Atlántico al Mediterráneo de una manera muy directa a través de un ferrocarril de alta velocidad para mercancías. Pero ¿qué pasó? Que los políticos españoles para nada les interesó, probablemente por incultura, a veces también por mala intención, por no entender ni saber nada, o quizá por primar siempre que todo tiene que pasar por Madrid. Pues que esta conexión no le interesó en absoluto al gobierno de España, cuando era buenísima para la nación. Con lo cual Portugal empezó a desentenderse de este AVE a Badajoz, porque realmente, al final, no le conectaba con Valencia ni con el Mediterráneo, aunque efectivamente se está haciendo, no ya con la premura con que Portugal quería haberlo hecho. Es decir, al final los políticos pensaban tan solo en un AVE que pasara por Madrid y pensando también solo probablemente en los pasajeros y dando esta curiosa vuelta: Madrid, Cáceres, Mérida, Badajoz, Lisboa. Fijaros que va a ser el mismo problema que hemos encontrado en Valencia, en La Mancha, donde absurdamente exigió el gobierno de La Mancha que el AVE pasara por Cuenca. Es decir, que el AVE, asombraros, el AVE de Almería, la gente de Almería va a tener que pasar por Cuenca para ir al norte de España. Y la gente de Murcia. Y al final, cuando se empeñan las autonomías en que los AVEs pasen por sus capitales, hay un extremo para todo eso. Una cosa es lo que hicieron los catalanes, que lograron conectar sus capitales, pero al ir de Barcelona a Tarragona para ir a Lérida, aunque le dan un poco de vuelta, era muy poco, al fin y al cabo era crear un AVE litoral. También los vascos lo intentaron y al final con su Y pues han logrado conectar sus tres capitales. Pero el caso, por ejemplo, de Cuenca, de Castilla-La Mancha, que el AVE tenía que pasar por Cuenca para luego ir a Albacete, y al final cuando son aves que cumplen misiones nacionales. Yo no digo que tengan que ser aves diagonales, por ejemplo el error que se ha cometido con el AVE a Galicia, que no atiende a casi ninguna ciudad de Castilla, va directo a Galicia. O el AVE, que fue también un error, un AVE directo Valencia-Madrid, olvidando completamente Alicante. Pero hay que llegar a un término medio. Entonces, la decisión de que el AVE pase por Cáceres con este recorrido realmente es difícil para el AVE, cuando podíamos haber tenido un AVE ya acabado perfectamente, enlazando Ciudad Real con el AVE Madrid-Sevilla. Es decir, nos hubiéramos ahorrado todo este coste enorme, porque luego bastaba haber sacado una lanzadera Cáceres-Mérida. Pues realmente indica en manos de quién estamos, ¿no? Hacemos daño a Portugal, que hubiera querido esta conexión, hacemos daño al Levante, hacemos daño a Andalucía, porque no conectamos realmente, y al final es primar unos intereses. Es decir, que al final el AVE extremeño pues va a seguir la segunda línea que tuvo Extremadura, no la primera, que fue por Ciudad Real Badajoz, sino la segunda línea, que en cierta manera siempre demostró que económicamente era inviable. El AVE extremeño, como digo, ha cometido el mismo error que ha cometido el AVE a Valencia. Intereses provincianos hicieron pasar, intereses de Castilla-La Mancha y también en parte de Valencia, que creó una línea directa, hicieron pasar la línea Valencia-Alicante, Murcia-Almería por Cuenca, con un trayecto complejo, dando una enorme vuelta por Cuenca. Extremadura ha hecho igual. No se daba cuenta que la línea de Lisboa
no solo pretendía ir a Madrid, que bastaba para ello llegar a Ciudad Real, sino que quería llegar a Andalucía, a partir de aquí, y sobre todo a Valencia. Pero se le ha olvidado todo eso y se ha obligado a ir hasta Plasencia para luego descender hacia Cáceres y bajar a Mérida. Es decir, Mérida bajó. Es decir, da una vuelta que efectivamente sirve para unir las capitales extremeñas, pero en cierta manera va a hipotecar claramente este AVE. La línea ha dejado de cumplir la misión estratégica que podía haber cumplido, unir Atlántico y Mediterráneo. Y Portugal ha protestado claramente de este trazado. Suponemos que al final se hará esta línea, Mérida, Ciudad Real, Albacete, Valencia, sin ninguna duda. Se hará, como también se hará en un futuro, pues una línea Cáceres-Lisboa. Pero de momento tenemos esta mezcla de líneas pensadas con una vocación internacional y líneas pensadas con un criterio local. Por eso digo, la línea que tenía que haber sido la línea extremeña, una línea mucho más sencilla, con muchos menos costes, con menos costes de mantenimiento, pues era esta línea, la que conectaba Lisboa con el Gran Levante. Fijaros las posibilidades. También de aquí hubiera conectado con Barcelona, línea que tampoco se hizo, aún no se ha hecho, porque siempre la prioridad está en pasar por Madrid. Y fijaros que teníamos ya la Irún-Madrid, cuando se acabe la Y vasca, la Irún-Madrid, Ciudad Real, Sevilla, es decir, que era un punto perfecto Ciudad Real para haber conectado con esta gran línea. Era el punto de encuentro. No necesitábamos ya otra línea que subiese hacia Madrid, estaba ya hecha, era el Madrid-Ciudad Real. Hubiésemos ahorrado todo este tramo de línea. Hubiésemos ahorrado también este tramo, que hubiera sido desde Mérida, enlazar un camino muy llano con Albacete. Pero, como digo, Madrid no entiende nada que no sea que pasar por Madrid. Y los políticos, a la vez están los políticos centralistas, que solo entienden que todo pase por Madrid, y los políticos de cortas vías locales que exigen, como he dicho, que pase todo o por Cuenca o que pase por Plasencia, Cáceres. Y como vemos, estamos forzando unas líneas que son costosísimas, que las estamos duplicando y no estamos respondiendo a los intereses reales. Por ejemplo, en mí fue el caso valenciano. Fue vergonzoso que Valencia no pretendiera unir entre sí sus capitales, ¿no? Como podía ser haber unido Castellón, Valencia, Alicante, en una línea claramente estratégica, que es una línea marítima que va hacia Murcia y Andalucía. No, Valencia quiso tener su propia línea. A su vez, Castilla-La Mancha exigía que pasara por Cuenca. Al final, ¿qué ha sucedido? Pues que todos los aves de la zona oriental de Andalucía, de Murcia, de Almería, van a subir por Cuenca. Realmente asombroso. Cuando hubiera bastado una línea, que hubiera aprovechado la línea Alicante, como pasó en el primer ferrocarril español, para enlazar en Almansa. Y luego, fijaros, qué limpieza de líneas frente a lo que vamos a tener. La línea esta habría convertido a Lisboa en la puerta del Mediterráneo y a Valencia la habrían convertido en la puerta del Atlántico y de América. Se ha desechado esa posibilidad. Si ahora hablamos de cómo fueron estas líneas, vemos que la línea de Madrid a Ciudad Real saltaba al Tajo, un poquito antes de Toledo, cruzaba las estribaciones de los montes de Toledo, prácticamente casi rodeándolos, casi sin tocarlos, a cota 800, descendía a Ciudad Real, a cota 600, rodeaba todas las serranías del sur de los montes de Toledo, en la zona de los montes de Ciudad Real, para bajar por Puerto Llano, como indica su nombre, Puerto Llano, hacia el paso de Cabeza de Guay, ya un poquito más complejo. Desde aquí ya desciende hacia La Serena, hacia Castuera, y hacia Mérida, que está ya a cota 218, y Badajoz, dirigiéndose claramente, fácilmente hacia Lisboa. Esa fue la línea, la primera línea, la que realmente triunfó. La línea de Cáceres discurría al norte del Tajo, pasaba por Talavera, pasaba por Navalmoral, sin ningún problema, pero descendía a cota 250, y la zona siguiendo el Tietar, Navalmoral, paralela al Tajo, desciende a la cota 250. Y luego, claro, tiene que cruzar el Tajo y
todas las sierras que van acompañando al Tajo en un tramo un tanto difícil, con un puente maravilloso que se ha hecho ahora con el AVE, ha hecho un puente realmente maravilloso. Y cruzaba hacia Cáceres, subía hacia Cáceres, que estaba a cota 500. Fijaros que es una línea que ha bajado mucho y luego ha vuelto a subir a cota 500, que es Cáceres, para luego desde Cáceres ir hacia Valencia de Alcántara para ir buscando la línea de Portugal hacia Lisboa, por un camino realmente también ya bastante complicado, porque el Tajo realmente es un río que aquí va, se mete realmente en todo el macizo granítico de la placa ibérica y hace muy difíciles las comunicaciones, mientras que el Guadiana es un río muy amable, muy fácil, exceptuando esta zona de los montes de Ciudad Real, en frontera con los montes de Toledo. Exceptuando esa zona, realmente el Guadiana es un río muy suave que permite muy fácil las comunicaciones. La línea de Cáceres, como vemos, sin duda es más directa para ir a Madrid, pero es más compleja. Atrapa también menos ciudades importantes. Pues la línea de Cáceres, eso es, como digo, atrapa menos ciudades importantes. Mientras que la línea de Ciudad Real, fijaros que tiene sus conexiones con Córdoba, atrapa toda Andalucía, y aunque da más vueltas, su trazado es más sencillo. Y atrapa también todo el Levante. Es decir, y también va a recibir las líneas de Sevilla y de Huelva. Es una línea que recibe muchísimas más ferrocarriles que salen de todo el sur y este de la península. Entonces es una línea con mucho apoyo, mientras que esta no recibe prácticamente ningún apoyo más que el que va a venir desde el norte. Fijaros que la línea de Ciudad Real había nacido con la intención de llegar a Lisboa por Badajoz y luego para competir, como os he comentado, con la línea MZA que había construido la línea Ciudad Real desde Manzanares en 1861, fijaros qué temprana, y que estaba siempre apostando vigilando a esta línea para acabando comprarla, va a hacer el enlace a Madrid. Pero, como he dicho, fue demasiado, este coste de hacer el enlace a Madrid fue demasiado para su economía, y al final MZA la compró. Por eso sucedió que la estación de Delicias, que le había hecho esta línea, la estación de Delicias era la línea realmente a Lisboa, esta línea extremeña de Badajoz, sobró cuando MZA tenía su maravillosa estación de Atocha, y la estación de Delicias quedó, por tanto, infrautilizada. Alguien puede decir, ¿por qué no fue esta línea directamente a Mérida? Pues porque realmente se interponía toda la serranía, que hubiera exigido subir a cota de 800 metros. Por ello optó por ir bordeando por el sur, por Puerto Llano, por Almadén, y así también conectaba con la línea de Belmez, que luego hizo, desde Almorchón a Almedmez, con las líneas de Córdoba. Es decir, era una manera de llegar también a Andalucía sin utilizar a MZA, que estaba ya construyendo la línea a Córdoba. Fijaros que fue una línea muy valiente, que se acabó muy pronto, en el año 66, 2 años después que el Madrid-Irún, y sin embargo no tuvo el éxito que se esperaba de ella. Esto es un problema de las líneas extremeñas. ¿Por qué no acaban de tener éxito unas líneas que unen con Lisboa? Es realmente hay quien dice que la clave hubiera sido que esta hubiera sido desde Mérida, hubiera estado la conexión con Andalucía. Entonces todo el tráfico de Andalucía, de Sevilla, hubiera venido por esta línea. Pero realmente estaba la competencia de esta otra compañía, que iba directa a Andalucía, más o menos directa, a Córdoba, a Sevilla, es decir, capturaba luego Málaga, Granada. De cierta manera, quizá estas líneas, que se quedan solo con el potencial de Lisboa y con el potencial que no es excesivo de Extremadura, les falta en su intermedio el aporte de grandes capitales. Quizá por eso han sido siempre líneas muy débiles y las han superado las líneas que iban en paralelo a ellas por el sur. Fijaros que desde 1866 funcionaba un Ciudad Real Lisboa, con el enlace, como digo, en Alcázar de San Juan, Manzanares hacia Madrid. En 1868 enlazaba con Belmez, en 1873 enlazó con Córdoba, con Málaga, Sevilla y Cádiz. Y en 1874 también con Granada.
y por Alcázar de San Juan enlazaba con Murcia, con Cartagena, con Alicante, es decir, podía haber sido una línea fundamental hispánica. Pero como sucedió en Galicia, es verdad, la competencia entre capitales, entre Cáceres, Badajoz, Mérida, en aquella época no había una sensación de comunidad autónoma de Extremadura, sino que eran las provincias las que decidían todo. La competencia de Cáceres, que quiso tener su propia línea, también para unir también con Lisboa, en cierta manera es hacer la competencia a otra línea que realmente era extremeña, ¿no? Y yo me pregunto también cómo pasó en Galicia, la competencia entre capitales que crea Cáceres en 1877, la nueva línea. Si el esfuerzo dedicado a crear esta segunda línea se hubiese dedicado a mejorar esta línea, a aportar tráfico, por ejemplo, tráfico de Cáceres, de Plasencia, que hubiera descendido hasta esta línea, que hubiera recibido todo el tráfico de Extremadura, si ese se hubiera destinado a mejorarla, probablemente esta habría triunfado. Habría tenido el doble de tráfico, habría tenido solo la necesidad de inversiones en una única línea, no en dos. Es lo que pasó en Galicia. En Galicia, ¿os acordáis que vimos 3 líneas nada menos? En competencia las 3, la de La Coruña a Lugo, la de Santiago, la de Vigo a Orense. 3 líneas en competencia que no se pusieron nunca de acuerdo. Y las 3 se arruinaron prácticamente a la vez. Estas 2 líneas también van a fracasar económicamente. MZA compró la primera, menos mal que la compró porque MZA era una compañía muy muy poderosa. Y sin embargo, el Estado tuvo que comprar la segunda línea, que languideció. La compraron luego unos franceses, crearon la compañía de ferrocarriles del oeste y Portugal. Antes se habían unido con los ferrocarriles a Astorga. Al final fue una suma de fracasos y al final el Estado tuvo que crear la compañía de ferrocarriles del oeste y, en cierta manera, nacionalizar esta compañía, ya muy tarde, en el año 28, muy cerca ya de la guerra, hasta que ya Renfe, en el año 40, compra todas estas compañías. Como veis, fue realmente económicamente un verdadero desastre esta segunda línea, la Extremadura. Y podríamos decir que Extremadura dejó de tener una línea extremeña, porque ¿cuál hubiera sido la línea extremeña? La línea extremeña hubiera sido esta, el Madrid-Ciudad Real-Badajoz. Era una línea con capital francés, pero había gente de Extremadura en ella, y si hubiera tenido el apoyo de la Extremadura Norte, habría sido una línea extremeña propia, que además controlaba la conexión con Lisboa. MZA no habría podido comprarla. Pero al comprar la MZA, Extremadura se quedó sin una línea propia. Hemos visto que también pasó en el País Vasco, al final pasó también en Cataluña, pasó en Andalucía, pasó al final también en Valencia. Es decir, que las grandes compañías acabaron comprando y no hubo una línea realmente en manos de poderes regionales. Y ahora vamos a hablar de otra línea muy importante, que es la línea de la Vía de la Plata. Por algún enigmático motivo, falta de capital, falta de población, competencia de las líneas norte-sur que pasamos por Madrid, la Vía de la Plata ferroviaria nunca logró triunfar. Como vemos, las conexiones con Sevilla son ya un tanto tardías. Fijaros, 1885 es MZA la que tiene que comprar esta compañía para acabar la conexión. 1889 con Lérida, con conexiones muy tardías respecto al año 66 en que pasaba ya esta línea. Fijaros que con Cáceres MZA había hecho realmente la conexión ya en el 82-84, pero luego en cierta manera se desentiende de estas compañías. Y sobre todo hacia Salamanca, Cáceres en el 81 ya llegaba a Plasencia, pero se va retrasando mucho el ascenso. Sobre todo aquí era complicado subir a Salamanca y al final la línea se acaba en 1896. Como veis, son fechas demasiado tardías para competir con las líneas poderosas consolidadas ya 30 años antes, como era la Lisboa-Oporto o la línea de Madrid-Andalucía. Y la competencia cada vez mayor de las carreteras, que empiezan realmente aún pronto, pero ya empieza a ser muy tarde para el ferrocarril. Y esto, fijaros que es muy importante para Extremadura, porque era realmente la línea que la unía norte-sur de Extremadura. Parece como no existieran posibilidades para la Vía de la Plata, por existir el corredor portugués, Lisboa, Oporto, Faro, y el central hispano, que es Valladolid, Madrid, Alcázar de San Juan, Sevilla. Esta línea, ¿qué era lo que unía?
unía a Galicia, unía a Asturias con Andalucía occidental. Es decir, quizá es que no existe una relación tan fuerte entre Asturias y Galicia y la Andalucía de Sevilla. Pero fijaros que a la vez podía unir el puerto de Algeciras con el puerto de Vigo, con el puerto de La Coruña, uniendo ya, en cierta manera, la Europa del Norte con la Europa del Sur, con África. Pensamos que algún día, cuando los grandes corredores de AVE de Madrid hacia Andalucía o de Lisboa hacia Oporto estén realmente colapsados por el tráfico, entonces probablemente sí que sea necesaria recuperar un gran corredor que sea esta vía de la Plata. Es verdad también que aquí Sierra Morena se hace cada vez más profunda conforme acerca hacia Huelva, y eso hace que las líneas sean complicadas, tanto hacia Sevilla como hacia Huelva. Y eso, en cierta manera, encareció los trazados, hizo que estas líneas fueran complicadas. Y al igual sucede, la subida de Plasencia a Salamanca, con túneles, viaductos. De cierta manera, la geografía ha impuesto barreras difíciles en esta conexión oeste español y hace que el camino por Madrid sea, en cierta manera, atravesando la Mancha, sea más fácil. Fijaros, esto es volviendo a Castilla, que en el año 64 ya circulaba el Madrid-Irún y pasaba por Medina del Campo. También se realizaba la conexión con Zamora, pero fijaros qué tarde han llegado la línea de Salamanca-Zamora, nuevamente Astorga, que era un tramo muy fácil hasta Salamanca, pues tardísimo. Y después Salamanca-Béjar, Béjar efectivamente estamos en el 93, 96. Fijaros que ya había conexión, en 86 había conexión tardía también, 86-87 como Porto y con la zona de Coimbra. Pero fijaros también qué tarde la conexión Salamanca-Ávila, tarde a Medina-Salamanca, comparadas con los años que está pasando el ferrocarril, el año 60, está realmente hecho este ferrocarril. O sea que en cierta manera el problema de esta conexión de la Extremadura es en culpa también de lo que está pasando en Castilla. Y lo que yo llamaba la muerte del oeste. Desde que Portugal se separó de España, que fue realmente una tragedia, España basculó su eje, que probablemente hubiera sido un eje Sevilla-León, su eje central. Al perder Portugal, bascula todo hacia el este y pasa a ser el eje Valladolid-Madrid, es decir, Madrid-Córdoba, pasa a ser el eje principal de España. Con lo cual, el oeste español pasa a ser una zona de borde, de haber sido una zona central, pasa a ser una zona de borde. Un poco la muerte de lo que había sido el Reino de León. Por eso todas estas grandes capitales, Astorga, Benavente, Zamora, Salamanca, Cáceres, incluso Mérida, quedan un tanto aisladas de las grandes vías de comunicación del país. Es decir, que no tiene motivos históricos. Fijaros que ahora se ha desmontado este ferrocarril. El ferrocarril se ha empezado a desmontar. El ferrocarril de 1984 y 95 se desmonta la Vía de la Plata. Y me pregunto, ¿qué ejes vitales tendremos? Pues vamos a tener en España, y lo sabes, va a haber, cuando se haga, 3 ejes vitales. Uno, el que pronto se acabará, que es el Valladolid, Madrid, Córdoba, Sevilla. Sevilla puede ir a Cádiz y al puerto de Algeciras, esperemos que lo haga. Córdoba, Málaga ya está. Luego el que incomprensiblemente no se ha hecho aún, que es el Barcelona-Valencia. Valencia, esto ya sé si se ha hecho, Almería, Murcia, a través de Alicante. El corredor del Mediterráneo, el corredor central de España, y Portugal, si se da prisa, pues va a poder realizar este gran corredor, su corredor costero. Sabemos que en Galicia lo han hecho realmente muy mal, porque una ridícula decisión de que Santiago fuera directo a Madrid olvidó a Vigo. Al final, La Coruña-Vigo va a tener una línea de 200 km por hora, es decir, no va a ser una línea AVE. Realmente es desastroso las decisiones que se han tomado en Galicia. Supongo que todo esto podrá mejorarse, podrá crearse una línea de alta velocidad por la costa de Galicia y Portugal. En ese caso, teniendo estas 3 líneas, ¿qué futuro hay para la línea de la Vía de la Plata, para una línea extremeña norte-sur? Realmente parece que ese
no tendría lugar a menos que estas 3 líneas estén realmente atascadas, colapsadas. Porque fijaros qué fácil sería hacer esa línea. Es posible que algún día las conexiones de los puertos de Vigo, La Coruña, con el puerto de Algeciras, exijan una gran línea hispana. El apoyo de esta línea, en competencia con esta, lo tendría desde Asturias, desde León, porque ellas trasladan, como veis, el antiguo reino de León, de Oviedo-León, trasladan el centro de gravedad más hacia el centro peninsular. Eso puede dar sentido a esta línea, porque si no, todos estos puertos acabarán conectándose con la línea de Lisboa, Mérida y con las líneas de Algeciras, que al final. Entonces, fijaros, qué fácil está lograrlo. ¿Por qué? Porque tenemos el AVE León-Asturias, tenemos el AVE que va de Zamora por Orense y que, por desgracia, va hacia Santiago. Un día podremos lograr que vaya a Vigo, con lo cual tendríamos hecho, bastaría unir estos 2 aves, el ave de León con el ave de Zamora, a través de un terreno muy llano, que es la zona de Benavente, bastaría unir estos 2 aves para tener unida Asturias y Galicia en el corredor. Bastaría luego hacer el ave Zamora-Salamanca, también por una zona muy llana, también sería muy sencillo, y luego, un poco más complejo, el Salamanca-Cáceres. Pero es que en Cáceres ya enlazaríamos con el ave Madrid-Lisboa, es decir, que el tramo Cáceres-Mérida lo tenemos hecho. Y luego bastaría hacer el Mérida-Sevilla, porque el Sevilla-Cádiz ya, de cierta manera, se está pensando, Cádiz-Algeciras espero que se plantee claramente. Es decir, que al final tenemos tramos de AVE ya realizados, el Cáceres-Medina, está el AVE en León, está el AVE en Zamora. Fijaros que no es muy costoso recuperar una nueva línea de La Plata, que podría ser para mercancías, también para viajeros, pero pensada como un gran corredor español. Y con eso lograríamos ese ave que siempre estamos hablando, un ave que no sea radial, sino que una realmente las capitales españolas del interior. Y ahora acabamos con la propuesta que hizo Primo de Rivera. El gobierno de Primo de Rivera fue un gobierno buenísimo para España, porque se preocupó muchísimo realmente por los ciudadanos, construyó escuelas, construyó carreteras, recuperó una España destrozada por las luchas de partidos políticos. Pues él plantea, en el plan del conde de Guadalhorce, un plan muy bueno del ferrocarril, muy utópico realmente, que era unir las pequeñas capitales que no habían sido unidas, es decir, crear una nueva línea por Francia, Lérida-Teruel, completar un Santander mediterráneo, y en nuestro caso también el Zamora ir a La Coruña, es decir, buscó apoyar líneas que no habían triunfado en las grandes líneas radiales. Como veis, él está trazando líneas que no son radiales, sino que son de conexión de España, y plantea una muy interesante, que es el Talavera, Villanueva La Serena, Mérida. Es decir, para que no haya que dar toda esta vuelta por La Mancha para llegar a Madrid, sino que en cierta manera se logre un atajo. Fijaros que recuerda mucho la línea que se planteó, que era desde Navalmoral, haber ido por Trujillo a Mérida, es decir, la primera línea que se planteó en el año 45. Pues bien, la línea realmente se empezó a construir, y es una línea muy interesante porque se plantea unir las 2 líneas de ferrocarril, como digo, de Extremadura, la norte y la sur, y buscar un atajo rápido para la línea de Lisboa-Badajoz que atravesase en diagonal desde Mérida hacia Talavera, ahorrando muchos kilómetros en la unión a través de Madrid sin dar la vuelta por Ciudad Real. Pero esa diagonal se enfrentaba a la cordillera más difícil de Extremadura, a las Villuercas, a la Sierra Altamira, impresionantes crestones perpendiculares al sistema central, que separan el Tajo del Guadiana. Y meten al Guadiana realmente en un laberinto, que es la zona de los montes de Ciudad Real. Y al Tajo en profundos hoces. Entonces la línea salta desde el Tajo y fijaros que llega a Villanueva la Serena. Villanueva la Serena, Logrosán, no tiene ningún problema porque va bordeando las sierras cercana al lado del Guadiana, de la llanura del Guadiana, pero ya el tramo de a partir de Logrosán hacia Guadalupe, los túneles, los pasos del borde de las Villuercas, el salto al final del Tajo, todo este territorio es uno de los más complejos de Extremadura. Y eso hizo que la línea que se había empezado en esos años, del año 26, pues se va retrasando. Viene la República, que paralizó prácticamente todos los ferrocarriles. Hay derrumbe de túneles, llega la Guerra Civil,
y, aunque se habían iniciado nuevos los trabajos después de la guerra, en 1956 se abandonan definitivamente. Es decir, que, como digo, parece que las líneas de Extremadura, siempre la geografía, la falta de capitales, la falta de grandes núcleos, les ha impedido, en cierta manera, desarrollarse con autonomía propia. Y muchas gracias.